Hola a todos, muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy pues tenemos esta actividad donde es básicamente un reto clínico, donde los invitamos como a participar un poquito. Para que logremos discutir este caso tan interesante que nos llegó hace pocos días, eh, lo va a dirigir Mariana Isaza y Andrés Amado, que son los estudiantes que ahorita están en el servicio de cirugía vascular, junto con la doctora Paula Flores y el doctor Barrera, que nos van a acompañar ya para guiar y para orientarnos un poquito mejor sobre este caso. Este reto clínico, pues en asociación a lo que vimos el martes, va a ser abordado a partir de una isquemia de miembro superior. Entonces le doy la palabra a Mariana y Andrés para que pues nos empiecen a contar un poquito el caso. Vemos unas imágenes si quieren opinar por el chat o pueden o levantar la mano, bienvenidos sean. Entonces espero la disfruten. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Es un paciente masculino de 52 años, de 74 kilos y una talla de 159 centímetros de aquí de Bogotá, que ingresa a la Fundación Cardioinfantil el 24 de agosto. En cuanto a los antecedentes, pues patológicos no refiere, farmacológicos refiere consumo de ASA por 3 días hace aproximadamente una semana. Quirúrgicos tiene antecedentes de una vasectomía y una cirugía refractiva. Alérgicos niega, toxicológicos no refiere. Familiares importantes tiene madre y una tía con hipertensión arterial, el papá con un tumor cerebral, una tía paterna con tumor cerebral, las inmunizaciones, segunda dosis de AstraZeneca en julio 2021 y pues transfusionales niega. El motivo de consulta del paciente es: me dio mucho mareo, dolor de cabeza y vómito y tengo coloración morada en los dedos. La enfermedad actual, vamos a tener entonces un paciente masculino de 52 años de edad sin antecedentes patológicos, quien ingresa por cuadro clínico de 3 horas de evolución de inicio súbito mientras caminaba en horas de la mañana, consistente en sensación rotacional intensa asociada a 4 episodios eméticos de contenido alimentario con posterior instauración de cefalea occipital de carácter opresivo, 5/10 según la escala visual análoga, que se irradia a la nuca. Adicionalmente, al ingreso a la fundación, presenta cianosis de los pulpejos de la mano izquierda que se asocian a un dolor de tipo punzada, parestesias y llenado capilar lento. Adicionalmente, pues refiere un episodio similar hace un mes con mejoría hace 8 días después de automedicarse con ASA 100 miligramos día por 3 días. Bueno, a la revisión por sistemas, nuestro paciente niega cualquier otro tipo de sintomatología, a excepción pues, de lo mencionado anteriormente en la enfermedad actual, de un episodio similar hace un mes, el cual mejoró con la administración por 3 días de ASA 100 miligramos día de manera automédica del paciente. Cuando ingresa el paciente, lo recibimos con unos signos vitales de ingreso donde lo encontramos normotenso, con una frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, saturando 98 al ambiente y afebril. Al examen físico es importante que en las extremidades, en el miembro superior izquierdo, en la mano izquierda encontramos cambios de cianosis en los pulpejos y las falanges de los dedos 2, 3, 4 y 5 hacia la eminencia hipotenar con llenado capilar lento y una perfusión distal de mayor de 3 segundos. Asociado a frialdad como tal de la extremidad y con el pulso radial conservado, además de que nuestro paciente refiere parestesis. Dale siguiente, por favor. Así encontramos a nuestro paciente, como podemos ver, pues encontramos como tal la cianosis a nivel distal de los dedos y en la región hipotenar. Dale siguiente, por favor.
Bueno, entonces al paciente se le ordena, como de manera inicial ahí en urgencia, se le ordena un electrocardiograma, el cual en los resultados nos encontramos un electrocardiograma normal con un ritmo sinusal sin ondas de lesión o isquemia. Ordenamos además un hemograma y tiempos de coagulación. En el hemograma encontramos un hematocrito de 56.4% con unas plaquetas en 271.100, una hemoglobina en 19.3 gramos sobre decilitro, con un tiempo de protrombina de 11.1 con un control de 11.2, un tiempo de tromboplastina de 36.9 con un control de 30.4 y un INR de 0.97. Además de esto, se le ordena un angiotac de aorta torácica, abdominal y miembro superior trifásico con fase arterial y venosa y con reconstrucción vascular, además de un ecocardiograma TT. Listo, entonces acá tenemos la imagen del angiotac. Si quieres, Mari, muéstranos. Y Aquí ya la están viendo, me vas avisando, por favor. no, creo que le tienes que dar la opción de quitar presentación, o sea, imprimes que y ponle eso, y ponle compartir el video, eso es, listo. Entonces este angiotac no se ve como idealmente como esperábamos, pero la idea es que pues en este momento podamos seguir los vasos. Y si tienen una opinión o algo de lo que pueda llegar a ser, pueden dejarnos los comentarios en el chat o pueden levantar la mano. Listo, entonces si quieres devuélvela como a los 40 segundos. Listo, perfecto. Si quieres adelántala lentamente. Aquí en la parte anterior estamos viendo los vasos del cuello. Exacto. Síguelo adelantando. Las formaciones circulares van a ser las arterias y las venas. Y más adelante, si quieres, ve adelantándolo poco a poco. Si quieres un poquito más atrás, en el segundo 42. Un poquito más. Ahí. Esta imagen que vemos acá, ya les muestro. Esta de aquí va a ser nuestra arteria subclavia. Si quieres, ve adelantándolo, nuestra subclavia izquierda, derecha, perdón. Entonces, si quieres, ve adelantándolo y vayan siguiendo el recorrido de la subclavia, que se va aquí hacia distal y aquí se va hacia proximal, hacia este lado. Si están viendo las anotaciones, ¿cierto? Sí, Cami. Listo. Eso. Si quieres, adelántalo, lo vuelven a ver. Sí, dale. Ponle play. Sigue. Dale. Y ahora sí ponlo normal. Listo.
Entonces, no sé si alguno quiere opinar de lo que señalamos ahí. Allá les dimos la pista con la arteria subclavia. Sí, la idea es que todos participen, no importa que se equivoquen. Si quieres, pausalo en el segundo 42 y lo dejamos ahí. Hola, buenas noches. Eso ahí está Pues, a bien. mí me parece que pues deja de pasar el contraste em, ahí donde nos mostró Camilo. Podría deberse una obstrucción, una estenosis. Me parece, no sé. Y eso, pues. Muy bien, Mariana. Si es tan agudo, ¿qué sería esto, no? Podría ser un trombo, profe. Agudo. Correcto, muy Una bien. aterosclerosis sería ya algo más crónico. ¿Cómo te parece la edad del paciente y el cuadro clínico? Pues me llama la atención que se haya presentado con síntomas, pues con lo del síncope, los episodios eméticos, pues la parte de la afectación neurológica me parece, pues me llama la atención. Podríamos buscar si tiene síntomas o criterios de otros diagnósticos diferenciales. O sea, con el cuadro neurológico uno pensaría en que En, en que está viendo, pues, o sea, que el paciente seguramente hizo alguna extenuación física y pues como tiene algo ocluido, la sangre cogió, fue para el bracito y pues como, eh, pues ahí está la vértebra, diría que pudo haber habido como un, un, un cambio de flujo que digamos que prevaleció en la extremidad sobre el cerebro tal vez. muy bien, es una buena posibilidad. Y que haya hecho cambios en la mano y cambios neurológicos, ¿qué la hace pensar? Eh, Diferencialmente, que el origen donde estuviera. el origen, ah, el origen como el trombo o Es correcto, el trombo. pues me haría pensar en que tuviera pues una ACV, yo pensaría, pero pues como tenía cambios en el brazo, pues digamos que nos hace incluir ahí, pensar en un paso más abajo. Muy bien. Y una cavidad cardíaca, un trombo intracavitario, ¿te parece? Pues sí, podría ser también. Sí, claro. Muy bien, Mariana, muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿qué otras personas opinan al respecto? ¿Nadie más se arriesga? A ver, algo que nos una a los dos eventos.
Doctor, ¿no podría ser también un evento asociado a COVID? Bueno, ¿y es un evento trombótico o es un evento embólico? Es la primera pregunta que hay que hacerse. Ujú. Si es trombótico o trombótico, puede estar asociado. Hemos visto muchos casos. En miembros superiores en este mes llevamos 4 casos con este. Sin una etiología clara, que si se vacunó, pero ninguno estaba positivo COVID, ¿sí? El antecedente de la vacuna y nada más. Pero es una opción. Y la otra es un émbolo. Entonces, ¿de dónde buscas el émbolo? Pues podría ser cardioembólico, pero pues, como por ejemplo ahí dijeron en el chat, Darío dijo que pues la presencia de un ritmo regular en el electro aleja la etiología cardioembólica del evento neurológico, y pues en este caso también de la posible trombosis de la subclavia. Y una endocarditis bacteriana sin cambios en el ritmo, o una vegetación en una válvula, o un trombo en la aurícula, Un embolismo. necesariamente no tiene que tener trastornos en el ritmo. Ok, Es una opción. de acuerdo. Sí, Sí, es dramático, un paciente muy joven, sin antecedentes previos, con síntomas neurológicos y con una clara isquemia en el miembro superior. La doctora Laura Peña, ¿está por ahí? Hola, profe, sí, señor. ¿Puedes contarles algo más sobre cómo se presentó el cuadro? ¿Qué otra cosa tenía previa? Bueno, me conecté un poquitico tarde, entonces no sé cómo lo habrán abordado, pero él previamente había tenido un episodio similar 15 días antes que resolvió de manera espontánea. Si bien los cambios fueron agudos y anóticos distales con compromiso a la perfusión distal, que fue lo que se ve en las imágenes, digamos, en las fotos de las extremidades superiores, llama la atención que tenía pulsos buenos distales. Entonces, y pues era un paciente joven sin un antecedente claro que a uno le hiciera pensar como en una etiología, digamos, un poco más certera. Él ya trae unos estudios de hematología previos, al parecer tenía ya descartado síndromes de hipercoagulabilidad. Sí, creo que, no sé si Paula me corrija, pero creo que ya los tenía negativos. Y el déficit neurológico fue únicamente unas parestesias que resolvían en la medida en que mejoraba la perfusión distal. Los demás estudios fueron normales, tenían neuroimágenes que ya le habían tomado por el vértigo, que descartaban como cambios agudos intracerebrales. Y con el inicio de la infusión de la heparina, los síntomas mejoraron discretamente. Hasta ahí fue cuando lo vimos y ya habíamos pensado en hacerle seguimiento y fue cuando lo remitieron. ¿Y cuál fue el diagrama de flujo del diagnóstico y por qué los exámenes que se pidieron? Y me parece muy bien que acabas de mencionar en la colocación de la heparina en infusión. Háblanos de eso. Bueno, pues digamos lo que inicialmente, el señor llega por unos síntomas vertiginosos, por eso cuando llega a urgencias lo enfocan con neuroimágenes y estudios pensando más en algo neurológico, y de forma súbita e incidental hace los cambios en la extremidad y luego el señor refiere que previamente había presentado lo mismo, y clínicamente pues era compatible con con unos cambios vasculares distales, por eso la primera aproximación fue el angiotac, que pues fueron las imágenes que mostraron ahí, donde se veía pues compromiso del tercio proximal de la subclavia izquierda por un trombo que ocupaba más o menos el 80% de la luz, pero que permitía flujo hacia distal, e incluso los lechos distales se veían pues
con buen llenado, probablemente con mejoría de digamos, del flujo vascular hacia distal. No me acuerdo cuál fue la segunda pregunta, profe, qué pena. No, lo que mencionaste, el inicio de la heparina sódica en infusión. Es importante que Sí, todos sepan eso. Listo, entonces, pues inicialmente, digamos que los pilares del manejo de la enfermedad trombótica aguda vascular deben ser, pues, primero la analgesia, porque son, digamos, cuadros muy álgicos y la principal queja de los pacientes probablemente sea esa, más los cambios de la coloración de la piel. Entonces, pues el enfoque inicial es analgesia, y lo segundo, pues, permitir de alguna forma recuperar agudamente digamos, el evento oclusivo vascular. Entonces se inicia la infusión de heparina, que es, digamos, el segundo pilar en el manejo de las obstrucciones vasculares agudas. Y pues vimos con este señor, digamos, mejoría con el inicio. Entonces así fue como se enfocó el paciente. Se hacen pues 18 unidades por kilo hora con heparina sódica y con control de tiempos de coagulación para hacer el normogramo. Y pues así fue como se enfocó el señor. E incluso yo creo que a las 12 horas de haberle iniciado el tratamiento, el señor ya refería, digamos, una discreta mejoría en los signos y síntomas que refirió al inicio del cuadro. Muchas gracias, Laura. Perfecto. ¿Qué opinan de esa heparina? ¿Por qué no poner otro anticoagulante? ¿Qué opina el resto del grupo sobre ese esquema? ¿Y cuáles son los otros beneficios de anticoagular al paciente? ¿Quién más? A ver, Andrés, habíamos hablado de ese tema ya. Doctor, pues la heparina es por su fácil uso, ¿no? Como tal, o sea, podemos anticoagular al paciente mucho más rápido, y en caso de pues necesitar como tal quitarla, es mucho más sencillo, requiere menos tiempo de que deje de actuar. Muy bien. Aparte de que tratemos de que se anticoagule y mejore el flujo, ¿cuál es el otro objetivo de iniciar anticoagulación ante un evento trombótico o embólico localizado? Recuérdense que cuando hay una cabeza de trombosis en un sitio, hay una trombosis anterógrada y retrógrada secundaria a la posición de plaquetas y demás factores de coagulación. Entonces, el objetivo más grande es que no se progrese y se extienda la trombosis, y eso es uno de los efectos más importantes de iniciar anticoagulación, que se nos quede el trombo en ese sitio y no aumente ni progrese anterógrado o retrógradamente por más agregación de trombos. ¿Y cuál es el antídoto de la heparina sódica? La protamina, doctor. La protamina. Ay, yo alcé la mano. Ay, ¿quién? Mariana, doctor. Mariana, ¿qué dices? ¿Cuál es el antídoto y por qué es el único que tiene antídoto tal? ¿Qué pasa con No, yo iba a decir protamina también, profe. Entonces tiene antídoto 100%. Es el único anticoagulante que tiene un antídoto que lo revierte 100% controlable, ¿sí? Entonces, si tenemos que llevar pacientes a procedimientos pensando en una cirugía, en una intervención, es muy importante usar un anticoagulante que nos permita la reversión total del efecto. Y esa es la mejor opción terapéutica que tenemos en un hospital. De bajo costo, obviamente requiere unos controles y un seguimiento con tiempos de tromboplastina, pero se puede controlar y se puede manejar de manera fácil en todos los hospitales, está disponible en todos los sitios.
y no contraindican la realización de otros procedimientos, que eso es lo más importante cuando estamos en un paciente en estudio con alta probabilidad de tener que intervenir. Muy bien. Y respecto al uso de los exámenes, ¿qué opinan? ¿Alguna inquietud respecto a hacerle un eco transtorácico, un ecocardiograma? ¿Por qué? Pues usualmente cuando ocurren pues este tipo como de producción de émbolos o trombos, pues lo que uno quiere descartar primeramente es una causa cardiopulmonar. Entonces pues se hace el electrocardiograma y pues un ecocardiograma pues para ver que esté funcionando bien pues la función cardíaca y que no haya pues algún trombo intracavitario y pues que no haya otro compromiso cardíaco y pues el origen para descartar el origen principalmente. ¿Y qué opinan del eco transesofágico? ¿Han hecho alguna disquisición al respecto? ¿Cuál es el que sería mejor para buscar trombos intracavitarios en la aurícula y en la pared posterior? Pues anatómicamente el transesofágico sería mejor para la aurícula izquierda, que es como el lugar donde más se ubican los trombos, en caso que un paciente tenga una fibrilación auricular, hasta donde tengo entendido. Sin embargo, pues si queremos ver un trombo intracavitario ya en el ventrículo, si nos sirve más un transtorácico. Sin embargo, pues lo más común es que estén en la aurícula izquierda. Por eso funcionaría el transesofágico, pero es más invasivo. Muy bien. Entonces teníamos un eco transtorácico más una tomografía con contraste y reconstrucción tridimensional. Nos permitió evaluar las arterias carótidas, la circulación intracerebral, el arco aórtico, la aorta ascendente y obviamente la subclavia, que era el vaso comprometido. Es muy importante porque puede tener uno orígenes arterioarteriales, la aorta ascendente, el arco aórtico, los vasos supraórticos, o sea, el ostium, el origen de la subclavia. Muy bien lo que dijo Mariana de pensar en que hubiera tenido un síndrome de robo de flujo de la subclavia temporalmente. Se puede dar con el trombo más proximal y que después haya migrado y que haya hecho algún síntoma sobre la vertebral izquierda. Pero es un paciente muy joven, pero bueno, es factible. Las náuseas y eso pues está relacionado con un evento neurológico. ¿Qué más se les ocurre? Lina, Sebastián, Paula, Camila. Profe, hay una pregunta interesante en el chat que la hace Darío y dice, pese a que el cuadro neurológico revirtió, ¿no sería de utilidad realizar una angioresonancia para despistar ACV pequeños y su eventual conversión a hemorragia por el riesgo de la anticoagulación? Muchas gracias. Digamos que Excelente. sí es una consideración que hay Comenta. que tener en cuenta. Tenemos un paciente que muy probablemente por todo lo que hemos discutido está embolizando. Tuvo un evento previo hace 15 días, tanto así o más, que ya pues había estado estudiado por hematología y todo lo demás. Factor importante, aunque no tiene síntomas, ve si tiene antecedentes de neoplasia en su familia, entonces eso puede ser otro factor procoagulante. Y de resto, pues al parecer nada más. No tenemos COVID, aunque así se han demostrado. No sé si ya mostramos, porque también me conecté tarde, el resto del TAC y bajamos lo suficiente. Sin embargo, esto sí hay que tener en cuenta porque el paciente debutó, así como tú dices, con síntomas neurológicos. De hecho, el principio se manejó como con electrocardiograma, un TAC de cráneo que no mostró nada y estando en la hospitalización fue que empeoró su isquemia del brazo. Digamos que sí, hay que tener en cuenta. Eso es muy importante por la anticoagulación. Efectivamente, obviamente, iniciar la anticoagulación va a generar eh, que, sobre todo, pues si uno va a pensar más en trombólisis o algo así, si tengo una transformación hemorrágica, es una contraindicación. Pero angioresonancia no, más bien se puede complementar un estudio adicional del cerebro, que sería una resonancia. Sin embargo, pues él no hizo una clínica tan clara de una ACV.
Entonces, pues yo creo que no era necesario. Sí, ahí estamos mostrando lo que nos mencionó la doctora. Sigue adelantándolo, Mari. Es que si ustedes se fijan, acá estamos ya viendo el callado aórtico. Esperen, sí, rayo. Perdón, Paula, ¿qué síntomas neurológicos hizo? Él hizo, si no estoy mal, mareo, síncope y pues episodios eméticos. Sí, mareo, Síncope no, fue una lipotimia. eso, lipotimia. Y en meses. Si quieres, síguelo bajando, Mari. Entonces, aquí a este lado, espérense, aquí. En la parte posterior adelante del cuerpo vertebral, páralo ahí. Un poquito antes, como en el 25, minuto 25. Eso que vemos ahí es un trombo, un probable trombo intracavitario, en este caso intraaórtico entre la aorta y se ve como pediculado, que era lo que nos mencionó ahorita la doctora, que muy probablemente está haciendo sus émbolos y no solamente fue a la subclavia, sino que aquí también tiene uno en la aorta, que es como esa manchita que no puedo rayar. Esto de acá. O sea, acá tenemos la aorta y ahí se ve el trombo. Importantísimo, o sea, uno de los 52 años, 57 años no hace trombos en la aorta, ni trombos murales, o sea, tenemos que tener algo en ese paciente que no hemos podido identificar, ¿de acuerdo? Sí, profe, yo tengo una duda, es que por ahí lo oí mencionar el síndrome de Rober subclavia. Bueno, claro, evidentemente el paciente tiene algún estado procoagulante, pero es que los síntomas neurológicos lo pueden llegar a hacer a uno pensar en que está haciendo un síndrome de Rober subclavia. Eh, no sé usted qué opina. Claro, eso fue lo que yo comenté, si el trombo lo encontramos ya en la subclavia, pero pudo haber estado antes, en la primera porción, y, y con el movimiento, con el ejercicio, pues migró más adelante, y entonces de pronto en esos primeros momentos de los síntomas, haber estado atrás de la emergencia de la vertebral, y que hubiera hecho un síndrome de robo de pronto con el caminar, con el mover de los brazos, porque eso se genera básicamente cuando el músculo de los brazos demanda oxígeno y si está tapada la subclavia en la porción proximal, pues puede robar flujo a través de la vertebral. De acuerdo, esa fue una de las cosas que uno puede atribuir a no tener claro un accidente cerebrovascular supratentorial ni tener un cuadro clínico. Posiblemente la tomografía es muy temprana y la pregunta fue válida y de pronto una resonancia más tarde nos podría descartar de plano, pero como dijo la doctora, clínicamente ya no había ningún evento cerebral ni ninguna cosa que nos hiciera sospechar en un evento intracerebral. Pero de acuerdo. Y ese trombo en la aorta distal, pues es bien raro, ¿no? O sea, no explica lo de la subclavia, pero sí lo deja uno pensando, el paciente está haciendo trombos murales con una zona de flap, tiene un trombo, digamos, casi sésil ahí en el segmento aórtico. Entonces, bien importante esas dos cosas. Lo otro es que no hemos tenido claridad realmente si es la vacuna o es el COVID lo que genera en estos pacientes que hemos tenido, pero digamos estos de las manos, ninguno ha tenido COVID como síntomas claros y está escrito eso, ¿no? Que no hacen síntomas respiratorios, sino que debutan con un evento arterial. Pero aquí sí queda uno como pensando en que tiene algo más, así las pruebas de coagulación hayan salido negativas, tendrá que repetirse. Paula Camila, ¿cuál fue nuestra discusión respecto a pasarlo agudamente a hacer embolectomía o no y el evento de la mano? Primero, pues el tiempo de evolución, por lo que teníamos el antecedente de unos cambios isquémicos previamente que autorresolvieron. Dos, la mano estaba con defensa, siempre tuvo pulso radial.
pese a la hipoperfusión que se veía más distal. Y con el manejo con la heparina, bueno, no sabíamos si inicialmente cuando le pusimos la heparina de dónde estaba embolizando, entonces pues quisimos seguir estudiando con el ecocardiograma y todo lo demás, esto salió negativo, teníamos lo de la aorta. Con la heparina el paciente recuperó pulso cubital y radial y la extremidad estaba bien perfundida, entonces acá es el tiempo en que uno dice realmente cuánto es el tiempo del nuevo evento embólico versus el trombo que ya estaba medio establecido y terminó de embolizar. Entonces, eso. Sí, muy importante porque cuando uno reperfunde tardíamente puede empeorar más, sobre todo la mano. Y es que llevamos 4 casos iguales que hemos podido manejar médicamente, entonces hay que de pronto tener una pausa y pensar muy bien cuál es el beneficio de la intervención, sobre todo en los eventos trombótico y no tanto en el embólico. El embólico va a ser una oclusión aguda que no resuelve con la anticoagulación y posiblemente si no lo retiramos va a ser muy difícil. Las imágenes de un émbolo que Díaz lo mostró muy bien Camilo, la diferencia de la amputación sin circulación colateral, que no deja un domo. Entonces realmente es muy importante eso y analizar muy bien si con el tiempo de evolución lo que hace uno es que hace más daño y reperfunde una mano que ya tiene unas zonas isquémicas y entonces va a agudizar más el problema trombótico. Obviamente siempre teniendo un manejo médico de anticoagulación. ¿Qué opina Sebastián? Sí, no, sí, de acuerdo, doctor. Pues es bien sabido que la extremidad superior pues tiene mucha colateralidad y se defiende muy bien a la isquemia. Y apenas se inició la terapia anticoagulantes y recuperó pulsos y la perfusión estuvo conservada, creo que el manejo es expectante más si no se tiene claridad del tiempo de evolución. Si no tuviera claridad del tiempo de evolución y fuera tempranamente y una isquemia aguda, pues sí se beneficiaría de la tromboembolectomía. Ahora queda ver es en el seguimiento si queda con algún síntoma de claudicación del miembro superior para ver si hay necesidad de hacerle algo adicional. Y otra pregunta sería anticoagulación, usar trombolisis, ¿cuál sería la indicación de trombolítico y, y cuál sería el abordaje desde ese punto de vista? Pues el trombolítico se puede utilizar para una terapia endovascular dirigida sobre el trombo, nunca sistémica, pues por el riesgo de complicaciones sistémicas hemorrágicas como ACVs hemorrágicos y otras complicaciones. Lo que pasa es que como varias veces ya hemos dicho, pues la trombolisis aquí lamentablemente para procedimientos vasculares periféricos pues no está autorizada, pero pues se podría hacer si estamos dentro de ventana como una forma adicional de manejarlo en un paciente agudo eh, a la vez que o similar a la tromboembolectomía abierta. Sí, es correcto. Y eso es muy claro porque no tenemos sino RTPA, Actilice y Acteplaza, que no está por INVIMA registrado para uso periférico. Se puede hacer una justificación en un caso que sea, digamos, dramáticamente necesario y se puede hacer como uso de vida para conservar la vida de un paciente. Pero no estamos tan fácil como lo pueden usar neuro y lo puede usar cardiología. Ese es uno de los aspectos. Cuéntanos qué pasó, Paula, con este paciente. No sabemos. Pues, estamos nosotros en la discusión de pasarlo o no pasarlo pero finalmente estamos más inclinados a no operarlo, a darle manejo médico. Sin embargo, pues el paciente se fue remitido. Entonces, no sabemos el desenlace.
del paciente. Muy bien, si quieres comenta los otros 3 pacientes que tuvimos, Paula. ¿Y qué pasó con ellos? Pues a grandes rasgos los otros pacientes también jóvenes todos, menores de 40 años, de hecho menores de 30 años, que debutaban con dolor súbito, agudo, intenso en miembro superior y posterior a eso parestesias y cambios en la coloración. Algunos solamente palidez, otros sí alcanzaban a hacer algo de coloración cianótica en los dedos, con estudios normales, sin componente macrovascular evidente, no se evidenciaba trombo. Había uno que tenía la cubital muy distal tapada, pero alcanzaba a revascularizar bien. Las manos todas defendidas, lo mismo sin antecedentes de importancia. Y los otros dos no tenían imágenes, pues no tenían evidencia de oclusiones en troncos principales, entonces consideramos que podía ser también algo más de microvasculatura. A los pacientes no se les dio manejo sistémico anticoagulante, pues inicialmente sí, mientras el estudio y todo lo demás. Sin embargo, de manejo ambulatorio no requirieron manejo con anticoagulación sistémica, solamente con anticoagulación tópica y con silostazol. Los pacientes los hemos venido siguiendo, bueno, sobre todo una paciente en consulta externa y la mano no ha vuelto a presentar isquemia. Seguimos sin diagnóstico tampoco, y como los estudios de protrombóticos y trombofilias y eso se hacen no en el episodio agudo, sino un poco más tardío, todavía no sabemos si tienen algo asociado que les genere este estado procoagulante. Y el manejo de la doble antiagregación, el uso del silostal, ¿qué comentario nos puede hacer Sebastián, Paula? Pues, profe, la verdad, el silostazol, digamos, no lo había oído manejar para isquemia de miembros superiores. Eh, Entiendo que para isquemia de miembros inferiores ayuda a aumentar la distancia caminada por mejoría como del consumo de oxígeno de los miembros inferiores. No sé qué tanto o evidencia, no he leído al respecto acerca del silostal en isquemia de miembro superior, si el paciente claudica para el miembro superior. La verdad no he leído acerca de eso. Me imagino que mejoraría los síntomas en algunos casos de los pacientes que queden con dolor isquémico. Y la doble antiagregación, pues yo creo que no tiene utilidad, se podría, porque pues el origen es trombótico, entonces con la anticoagulación sería suficiente, a no ser que tengamos un paciente con origen trombótico, que podría ayudar pues, al manejo de la aterosclerosis en la isquemia, pero no le veo la utilidad en un paciente de origen joven, sin antecedentes, con claros signos de embolismo, que falta estudios. Y en un paciente mayor, 89, 90 años, anticoagulación o antiagregación, o anticoagulación y antiagregación. ¿Qué comentarios? Pues si no ha hecho episodios trombóticos, si no ha hecho episodios, perdón, sí, trombóticos, yo creería que la antiagregación con ASA sería suficiente para el manejo pues, de su enfermedad ateromatosa. Si el paciente ya ha hecho episodios de trombos intraarteriales, yo sí creo que amerita la anticoagulación si no tiene una contraindicación sistémica asociada. Y el uso de apixaban y aspirina o apixaban y clopidogrel. Paula, Sebastián, Lina. Apixaban y antiagregación, no, profe, la verdad sí ahí me corcha, no he leído. Bueno, los invito a actualizarse en ese tema. Apixaban 2.5 miligramos más clopidogrel, digamos en los pacientes
crónicos se demostró en un estudio que tenía beneficio y de ahí pues se ha podido plantear en algunos pacientes agudos con alto riesgo de pasar a esquemas de anticoagulación total, digamos warfarina y mayores, el uso de ese apixaban de 2.5 más el clopidogrel para disminuir sangrado en los mayores. Y en los jóvenes, pues el uso con aspirina de 100 miligramos o 81 miligramos si usamos cardioaspirina. El silostal, entonces el silostal tiene tres efectos: un efecto vasodilatador, un efecto antiagregante y un efecto reológico. El efecto reológico es hemorreológico, es que facilita la deformación del glóbulo rojo y permite que éste llegue a vasos de pequeño calibre que en forma normal no llegaría. Entonces, esos tres efectos del silostal, que es el nombre comercial y hay ya varias formas, su nombre genérico es silostazol, pues esa es la forma en que mejora la claudicación y la distancia caminada, con un efecto vasodilatador, tiene un efecto antiagregante. Entonces, si uno le suma otro antiagregante como clopidogrel o aspirina más silostazol, pues logra unos efectos. Entonces, obviamente los estudios iniciales de silostal y el silostazol fueron para pacientes con claudicación, pero el mecanismo de acción por el cual mejora la distancia caminada es porque tiene vasodilatación, tiene antiagregación y tiene el efecto hemorreológico de aumentar la deformidad del glóbulo rojo. Profe, pero entonces ¿sí habría utilidad en miembros superiores? Con la forma en que actúa, sí. Y en otros territorios, ¿sí? También ayudaría en mesentéricas, ayudaría en otros territorios. Lo que pasa pues es que el estudio diseñado fue para miembros inferiores, pero usando esos tres mecanismos, cuando uno no tiene más, tiene, por ejemplo, en niños que hacen vasoespasmo, es una opción a utilizar porque no tenemos más efectos vasodilatadores en este momento disponibles. Nitroglicerina, pues es un medicamento que puede usar uno intrahospitalario, intraoperatorio, pero no tenemos otros. Usar anticálcicos de los antihipertensivos, anticálcicos, nifedipino, amlodipino también tiene algunas recomendaciones como vasodilatador periférico, pero no hay, digamos, estudios al respecto. Son como coadyuvantes. La heparina sódica local en las extremidades, si quieres menciona algo al respecto de lo que hicimos Paula con una de las manitas. Señor, es que no entendí. Sí, el uso de la lidocaína local, tenemos, y la heparina sódica local. Tenemos heparina sódica de 5.000 unidades y heparina sódica de 1.000 unidades, que se puede utilizar con un guante de los que usamos quirúrgicos en una mano, impregnado de esta heparina y tiene absorción a nivel digital y en las manos. Lo mismo que el uso de lidocaína como otro efecto vasodilatador. También lo hemos utilizado la lidocaína en gel, que se usa para urología, también impregnado en un guante o con un plástico en las manos. Y es una de las cosas que coadyuvan en el efecto inicial o en el manejo de la isquemia inicial o la que está asociada al vasoespasmo. Muchos de estos eventos digitales por delante de la arteria radial y cubital están asociadas en los pacientes jóvenes a mucho espasmo. Y ese espasmo puede ser, digamos, con estas cosas que les he mencionado, con el silostal, con la heparina local. Tenemos una que viene de 1.000 unidades en gel, que se llama Lioton Gel, y otra que viene acompañada de la lantoína, que es el Contractubex, que viene de 5.000 unidades de heparina, la crema. Entonces uno pudiera utilizar de manera local esos otros dos medicamentos locales asociados a la antiagregación o a la anticoagulación. Profe, una pregunta en isquemia de miembros superiores. Uno para la isquemia aguda o crónica de miembros inferiores, pues tiene la ayuda de pruebas funcionales o de grado de isquemia como la pletismografía.
Aquí pues obviamente tenemos ayuda de las imágenes y de identificar el trombo, pero ¿hay alguna forma de mirar cuál es el grado de isquemia del miembro superior? Nosotros hacemos pletismografías de miembros superiores en la clínica y tenemos el pletismógrafo para hacer Es que pletismografía. nunca he visto. No la has visto, pero hay que No. verlas. Sí, yo he pedido varias y a esta niña que tenemos operada le hicimos y a los pacientes que se les sospecha síndrome de opérculo torácico les hacemos pletismografía de miembros superiores y es lo mismo. Se hace un índice, en lugar de ser tobillo, es un índice de dedo braquial y se toma la radial y la cubital, radiobraquial y cubitabraquial, y se toman los índices igualito que se hace con los miembros inferiores y se hace medición pletismográfica también. ¿Y esto tendría utilidad en agudo, profe? Sí, claro, o sea, podríamos hacer comparación si previo y después de tratamiento, cómo le va. Lo que pasa es que de todas maneras, digamos, en el agudo, hacer pletismografía a los pacientes, tomar un índice tobillo-brazo bien o un índice radial braquial bien, porque la pletismografía con los manguitos va a producir más dolor. Entonces, un índice tobillo-brazo y en el brazo haría un índice radial braquial y comparando con la extremidad contralateral. Eso lo hacemos, por ejemplo, en los pacientes con coartación de aorta, niños con coartación de aorta, a veces se les hace miembros superiores y miembros inferiores para ver qué gradiente de presión tienen un miembro superior con el miembro inferior. Los pacientes que les hemos hecho ligadura traumática de la subclavia, les hacemos también índice braquio, radio braquial o cúbito braquial y se compara con la extremidad contralateral y con eso se define si se justifica revascularizarlo si el paciente no está claudicando, si no tiene isquemia. Y para hacer seguimiento, este paciente sería un buen candidato para hacerle seguimiento con índice radiobraquial y cúbito braquial y pletismografía de miembros superiores. Listo, doctor, muchas gracias. Yo creo que no nos han dejado más preguntas en el chat. No tenemos nadie con la mano levantada. Entonces yo creo que ya con esto terminamos la charla. Le damos las gracias por orientarnos y enseñarnos tanto con este caso y espero les haya gustado como esta dinámica para seguirla implementando en las siguientes actividades. Entonces, espero les haya gustado y nos vemos el martes en la siguiente charla de trauma de aorta torácica. Muchas gracias a todos y nos vemos el martes. Muy amables y gracias por la presentación. A Mariana, a usted, a Camilo, a Paula y todos los que colaboraron con este caso. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.